Muy bien, vamos a comenzar entonces con la grabación de la sesión de este día. Eh, la materia a controlar es demanda y oferta. El equilibrio en el que se conjugan ambas fuerzas, fijación de precios, conceptos de elasticidad. ¿Ya? Bien, vamos a partir entonces con la primera pregunta. Esta corresponde a una prueba de cátedra, primera prueba de cátedra del año 2018. La primera pregunta en esa oportunidad dice, suponga que usted labora para una firma consultora y que existe interés por parte de un grupo de empresas productoras de jugos naturales de fruta. Con base a esta información, conteste qué sucede con la cantidad y precio de equilibrio en cada uno de los siguientes incisos. Explique adicionalmente y efectúe la gráfica correspondiente. Aquí hay una observación. Cada inciso que se señala más adelante es independiente de los demás, o sea, no hay información de arrastre, es independiente. Entonces, partimos con la primera pregunta. Dice, trace las curvas de oferta y demanda típicas de un bien X. Señale el punto de equilibrio. Y aquí inmediatamente podemos visualizar entonces la gráfica correspondiente, que es, esta primera pregunta era una pregunta muy básica, muy sencilla, ¿ya? Que consistía básicamente en conformar nuestra gráfica con el eje de la ordenada precio y el abscisa cantidad. Graficamos la curva de demanda, la curva de oferta y luego en el punto donde ambas funciones se intersectan, indicar el punto E de equilibrio, indicando en ese equilibrio el precio P1 y a ese precio P1 la cantidad transada de equilibrio Q sub 1. Se indica separadamente que el punto E, ¿ya? Que se señala en la gráfica, es el punto de equilibrio en el mercado. Y el precio P1 es el precio de equilibrio y se señala que Q1 será la cantidad de equilibrio. Como les decía, una pregunta muy sencilla, muy básica. Pero aquí, a partir de la letra B, ya vienen las preguntas en que hay que aplicar ya materia propiamente tal. Dice, suponga usted, ¿ya? Que se impone un impuesto por parte del gobierno obviamente, el cual grava el ingreso de los consumidores. Aquí se señala claramente que va a gravar el ingreso de los consumidores porque si la pregunta es abierta en el sentido de que suponga que se aplica un impuesto, ¿ya? Podría tomarse desde el punto de vista de la oferta o podría tomarse desde el punto de vista de la demanda. Entonces acá se indica un poco al alumno por qué lado tiene que ir la respuesta. Cuando se indica que el impuesto grava al ingreso de los consumidores. Entonces lo que tenemos que hacer es tener claro cuáles son los determinantes que afectan a la demanda. Y entre ellos, ver si hay alguno que es el ingreso de los consumidores. Claro, como nosotros vimos en clase, el primer determinante después del precio que afecta a los consumidores o a la demanda es el ingreso. El ingreso de estos consumidores puede aumentar o puede disminuir y obviamente eso va a repercutir en la demanda. En este caso, el ingreso de los consumidores se ve afectado, se ve gravado por un impuesto. De modo que la renta de los consumidores se va a ver reducida al haberse aplicado un impuesto. Entonces, cuando la renta de los consumidores se ve rebajada o reducida, lo que ocurre obviamente es que la curva de demanda, que se aprecia aquí en equilibrio inicialmente, siempre, ojo, cada situación que se plantea en un ejercicio, ustedes deben partir de una situación inicial de equilibrio, ¿ya? Como es esta, por ejemplo, la curva de oferta, con pendiente positiva, como ya sabemos, curva de demanda, pendiente negativa, ¿ya? Y está señalado ahí, demanda y oferta. La curva de demanda, entonces, producto de esta grabación del impuesto que reduce la renta de los consumidores, se va a ver afectada negativamente, porque los consumidores ahora que van a tener menos ingresos, obviamente van a demandar menos. Por lo tanto, la curva de demanda se traslada, se desplaza paralelamente hacia la izquierda, ¿ya?
hacia D'. ¿Se fijan? Por lo tanto, en ese punto E de equilibrio, en este momento ya no hay equilibrio. Se produce un desequilibrio, porque a ese precio P1 inicial, la cantidad demandada ahora es esta, tocando este punto en la curva de demanda nueva. Y la cantidad ofrecida es esta. Por lo tanto, se produce un exceso de oferta. ¿Ya? Y el nuevo equilibrio, ¿dónde se va a producir? Donde la nueva curva de demanda, que está acá, se intersecta con la curva de oferta en el punto E'. ¿Ya? Y para ese nuevo equilibrio E', entonces el nuevo precio de equilibrio va a ser P2 y la nueva cantidad transada va a ser Q2. ¿Ya? La respuesta eh, conceptual dice, suponiendo que se trata de un bien normal, ¿ya? Si el ingreso de los consumidores disminuye, la demanda también disminuye desplazándose hacia la izquierda. El precio que disminuye de P1 a P2 y la cantidad de equilibrio disminuye de Q1 a Q2. El nuevo punto de equilibrio se traslada de E a E'. ¿Ya? Basta con señalar lo que ocurre con el equilibrio. ¿Ya? Se rompe el equilibrio y se produce un nuevo equilibrio en el nuevo punto de intersección. ¿Ya? Aquí en esta pregunta era importante también señalar que se trata de un bien normal, porque recordemos que cuando hay bienes inferiores y la renta de los consumidores disminuye, en este tipo de bienes la demanda tiende a aumentar. ¿Ya? Por eso es importante señalar eso. ¿Ya? Y si se trata de un bien normal, la situación que ocurre es la que se presenta en la gráfica. En cambio, si hubiese sido un bien inferior, ustedes ponen todo lo contrario. La curva de demanda se desplaza paralelamente hacia arriba, ¿ya? Lográndose un nuevo equilibrio en el mismo punto E2, pero más arriba. ¿Ya? Tercera pregunta, letra C. Dice, los fabricantes de bebidas gaseosas bajan sus precios. Fíjense que estamos trabajando, y esta es una firma consultora, ¿ya? De un grupo de empresas productoras de jugos naturales de fruta. Y aquí dice que los fabricantes de bebidas gaseosas bajan sus precios. Es decir, nuestra competencia, si nuestra industria de los jugos, ¿ya? Estamos analizando el mercado de los jugos, y luego apreciamos que en el mercado de las bebidas gaseosas los fabricantes bajan sus precios, ¿cómo puede afectar eso a nuestro mercado? ¿Va a afectar a la curva de oferta o va a afectar a la curva de demanda? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que el precio de un bien, en este caso, sería un bien sustituto. ¿Ya? Las bebidas gaseosas son bienes sustitutos con respecto a nuestra industria de jugos naturales. Por lo tanto, lo que se está viendo afectado es un determinante del lado de la demanda, cuando se modifica el precio de los bienes relacionados, específicamente bien sustituto. Entonces, cuando el bien sustituto, en este caso, las bebidas gaseosas, está disminuyendo, obviamente que en el mercado de las bebidas gaseosas va a aumentar la cantidad demandada de bebidas. ¿Ya? ¿Y qué le va a pasar a la demanda de nuestro mercado, de los jugos? Obviamente que, como es un bien sustituto, los consumidores de nuestro mercado, al ver que en el bien sustituto está disminuyendo el precio, lo más probable es que haya un grupo de consumidores, no todos, pero un grupo de consumidores que decida sustituir nuestro bien, que es jugo, ¿ya? Por bebida gaseosa. Por lo tanto, hay un grupo de consumidores que va a dejar nuestro mercado y se va a pasar al mercado de las bebidas gaseosas. Por lo tanto, al caer el precio de los bienes sustitutos, lo que ocurre con la demanda de nuestro bien en cuestión también cae. Recordemos que la relación entre precio, bien sustituto y demanda de nuestro bien es positiva o directamente relacionada. ¿Ya? Si bajó el precio del bien sustituto, también baja o cae la demanda de nuestro bien. ¿Ya? Por lo tanto, la repercusión es que la demanda de nuestros jugos va a caer, desplazándose, como se muestra en la gráfica, paralelamente hacia
la izquierda, ¿ya? Por lo tanto, el nuevo punto de equilibrio va a ser E', algo muy similar al gráfico anterior, ¿ya? El nuevo precio de equilibrio va a ser P2, la nueva cantidad de equilibrio va a ser U2. Conceptualmente, las ganancias, perdón, las bebidas gaseosas son un bien sustitutos. Si su precio baja, la demanda por jugos naturales también va a disminuir, desplazándose esta curva de D a D'. ¿Ya? Se desplaza entonces paralelamente hacia la izquierda, el precio de equilibrio disminuye de P1 a P2 y la cantidad transada de equilibrio disminuye de Q1 a Q2. Por lo tanto, el nuevo punto de equilibrio se desplaza de E a E'. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Siempre, recordemos, partiendo de una situación de equilibrio. Se establece un convenio para que una gran cantidad de restaurantes de comidas rápidas incluyan los refrescos de frutas en el menú y en promociones. ¿Bien? Entonces, aquí lo atractivo de las promociones, del bien que nosotros estamos analizando, que es el de los jugos naturales, eh, va a afectar entonces básicamente a la demanda. ¿Bien? Por lo tanto, al hacerse este convenio con los restaurantes de comidas rápidas, va a haber una mayor demanda por nuestros jugos. Por lo tanto, en el mercado de nuestros jugos naturales se va a ver afectado desde el punto de vista de la demanda. ¿Bien? Por lo tanto, la demanda se desplaza paralelamente hacia la derecha, de D a D'. El nuevo punto de equilibrio pasa de E a E' y el precio de equilibrio aumenta de P1 a P2 y la nueva cantidad transada de nuestros jugos naturales va a aumentar de Q1 a Q2. ¿Bien? Y aquí está la explicación conceptual. Lo mismo que yo les señalo, lo explican acá abajo conceptualmente. ¿Ya? Que las promociones, lo cual son atractivas para nuestro mercado, hacen que aumente la demanda por nuestros jugos naturales a través de las expectativas de los consumidores, ¿ya? Haciendo que esta curva se desplace hacia la derecha y modificando ese precio y cantidad como se señala aquí abajo. Por lo tanto, cada vez que se presenta una situación, recordemos los 3 pasos a seguir. Primero, identificar si es un determinante de la demanda o es el de la oferta el que se está presentando. Una vez que hemos identificado si es de la demanda o es de la oferta, hay que identificar cuál de los determinantes de la demanda o de la oferta es el que se está modificando. Y luego hacer las modificaciones pertinentes en la gráfica y explicarlo conceptualmente. Letra E. Situación aparte. El impuesto de ventas que está agravando nuestras ventas por nuestros productos, el gobierno decide disminuirlo. Supongamos que estaba en un 13% o en un 19%, lo reduce a un 10%. Lo importante es que aquí, que el impuesto que en este momento estaba siendo grabado en nuestro bien, ¿ya? El gobierno decide disminuirlo. Por lo tanto, va a haber un menor impuesto que va a gravar nuestras ventas. Identifiquemos determinante. Impuesto aplicado a las ventas del producto. En este caso se reduce, afecta a la demanda o afecta a la oferta. Recordando que dentro de los determinantes de la oferta, que tenemos el precio del bien en sí, la tecnología, el costo de los factores productivos, ¿recuerdan? El clima, ¿ya? Y así otros más, entre ellos estaban los impuestos. Los impuestos, cuando se aplican sobre la venta de nuestro producto, contraen nuestra oferta. Pero si es que hay un impuesto aplicado y el gobierno decide suprimirlo o reducirlo, lo que hace también afectar a la oferta de nuestro producto, pero la afecta positivamente, es decir, la expande. ¿Ya? Y ahí podemos apreciar entonces que nuestro equilibrio inicial es la curva de oferta que aquí se presenta y la curva de demanda acá. Por lo tanto, el punto E de equilibrio, P1 el precio de equilibrio inicial, Q1
la cantidad de equilibrio inicial. Entonces, al disminuir el impuesto sobre las ventas, expande, ¿ya?, o aumenta la oferta. Lo que hace que, en definitiva, geométricamente hablando, nuestra curva de oferta se desplace paralelamente a la derecha. Recuerden que las expansiones de demanda o de oferta siempre son a la derecha. Cuando nuestras curvas de demanda o de oferta se contraen o disminuyen, estas disminuciones o contracciones son siempre a la izquierda. Disminuciones a la izquierda, expansiones o aumentos a la derecha. Por lo tanto, la oferta está aumentando, expandiéndose entonces o desplazándose paralelamente a la derecha a O'. ¿Bien? Por lo tanto, el nuevo punto de equilibrio se va a producir en el punto E', que está aquí. Nuevo precio de equilibrio, un nuevo precio más bajo, obviamente, y una mayor cantidad transada. ¿Bien? F. Se introduce una nueva tecnología para producir los refrescos de frutas. Bien. Otro determinante, la tecnología. Primera pregunta, ¿afecta a la demanda o afecta a la oferta? Y ahí empezamos a pensar, ¿por el lado de la demanda tenemos tecnología? No. ¿Por el lado de la oferta tenemos tecnología como determinante? Sí. Ahora, ya identificamos que es por el lado de la oferta. ¿Y qué determinante es? Tecnología, obviamente, lo señala expresamente ahí la pregunta. Cuando se incorpora de alguna manera una innovación tecnológica en los procesos productivos, o nuestra empresa o nuestra industria adquiere equipamiento, maquinaria más sofisticada, o incluso nuestra empresa decide capacitar al personal, esas son diversas formas de incorporar tecnología a nuestra empresa. Por lo tanto, cada vez que ello ocurre, la oferta se expande, ¿ya? Eso nos permite dos cosas. Uno, producir más a un mismo precio, ¿ya?, o producir lo mismo a un menor precio. Pero también puede ocurrir que podemos producir más, que es lo que generalmente ocurre, a un menor precio. Y es lo que ocurre acá en el mercado. Entonces, con la expansión de la oferta, desplazándose paralelamente a la derecha, el nuevo punto de equilibrio va a ser E'. Y fíjense qué va a hacer o qué va a ocurrir con el precio transado. Va a haber un menor precio, ¿ya? Porque la empresa va a estar en capacidad de producir más unidades a un menor costo. Por lo tanto, si está en capacidad de producir a un menor costo, por lo tanto podrá estar en capacidad de cobrar un precio más bajo, ¿ya? Por lo tanto, ahí está la mayor cantidad producida y transada y el menor precio cobrado en el mercado. Por lo tanto, el nuevo punto de equilibrio sería en el punto E'. Acá no hay datos matemáticos para nada, solo términos conceptuales, desde un punto de vista geométrico y conceptualmente. Y la penúltima pregunta, me parece. ¿Aumenta el precio de las principales frutas con las que se fabrican los refrescos que nosotros, o los jugos que nosotros estamos produciendo y vendiendo? Un impacto a nuestro mercado. ¿Es un determinante que va a afectar a la demanda o es un determinante que va a afectar a la oferta? Aumenta el precio de las principales frutas con las que nosotros fabricamos nuestros jugos. Obviamente que dentro de la producción de nuestros jugos, el insumo fundamental, ¿ya?, son las frutas. Por lo tanto, si al aumentar el precio de nuestro insumo fundamental, significa que el costo de los factores productivos o el costo de nuestra producción se va a ver incrementado, lo cual obviamente desde el punto de vista de la oferta, ¿ya?, de nuestra empresa, va a ser negativo. De modo que ya tenemos identificado el determinante, costo, factores productivos, que le está pasando, está aumentando. Y eso va a afectar a la oferta. Como está aumentando, la va a afectar negativamente. Por lo tanto, si la afecta negativamente, nuestra curva de oferta se va a contraer, obviamente, desplazándose en forma paralela hacia la izquierda. Y ahí podemos apreciar que el punto inicial de equilibrio E, con un precio P1 y Q1, ahora se modifica nuestro equilibrio en el mercado y la oferta se contrajo. Se desplazó paralelamente a O', lográndose un nuevo punto de equilibrio en el punto E'. ¿Y qué pasó con el precio y cantidad transada?
siempre en estos casos en que la oferta se contrae, aumenta el precio, obviamente, ¿ya? Porque estamos en capacidad de ofrecer una menor cantidad. Es lo mismo que ocurre, o similar el caso de los productos agrícolas. Ustedes se han fijado en la feria. Cuando escasean los productos, ya hay una menor oferta de productos, ya sea porque hubo una mala cosecha, en fin, se quemaron las cosechas. Bueno, la cantidad ofertada también se reduce. Y ahí se puede apreciar en el gráfico que la cantidad transada en definitiva se va a reducir de Q1 a Q2. ¿Y qué pasa con el precio? Obviamente tiende a aumentar. Por lo tanto, el nuevo precio de equilibrio va a ser más alto, P2, y la nueva cantidad de equilibrio Q2 va a ser menor en este nuevo punto de equilibrio. El último caso conceptual y práctico. Aumenta el precio de los equipos para procesar fruta. Algo similar al caso anterior. Si en el caso anterior era el costo del insumo básico, ¿ya? Nosotros en la producción de nuestros jugos naturales también utilizamos equipamiento, maquinaria, ¿ya? Y normalmente estamos comprando nueva maquinaria. Pero ¿qué pasa si ahora al renovar nuestros equipos nos encontramos que el precio de estos se ha elevado? ¿Ya? Obviamente esto me va a afectar el costo del factor productivo también, ¿ya? Por lo tanto es un determinante que afecta a la oferta y como está aumentando el precio del factor productivo, obviamente la oferta va a contraerse, desplazándose igual que en el caso anterior, paralelamente hacia la izquierda. ¿Bien? Ocurre exactamente el mismo caso anterior. Nuestra empresa, nuestra industria va a estar en capacidad de ofertar menos cantidad, ¿ya? Porque no es, de alguna manera, digamos, nos va a afectar negativamente este incremento en el costo de los equipamientos. Bien, esa fue en su oportunidad la primera pregunta en la primera prueba de microeconomía, ¿ya? La primera prueba integral. Fueron varios casos, básicamente conceptuales, muy cortos, y había que señalar fundamentalmente a partir de un equilibrio inicial, siempre a partir de un equilibrio inicial, ¿ya? Insisto en esto porque es muy importante partir de esa situación para saber cómo se modifica el equilibrio. Entonces, se presenta la situación, hay que identificar si es un determinante de la demanda o de la oferta, luego que ya lo hemos identificado, si es de la demanda o la oferta, identificar cuál es, cómo la afecta a la demanda o la oferta, si la afecta positiva o negativamente. Y si la afecta positivamente, obviamente estas curvas se tienden a desplazar paralelamente a la derecha. Y si afecta negativamente el determinante al equilibrio, a la curva, esta demanda u oferta que se ve afectada se va a desplazar paralelamente a la izquierda. Y eso ocurre con todos los determinantes, excepto el precio del bien en cuestión. ¿Ya? Cuando se modifica cualquier determinante que no sea el precio del bien en cuestión, siempre nuestras curvas se van a desplazar paralelamente. ¿Ya? Vamos, no sé si hasta aquí alguna duda respecto a alguno de los puntos ya vistos anteriormente. Bien. No, profesor, yo por lo menos, la Carolina. Urra. Yo tampoco, profe. Yo tampoco, profesor. Perfecto. Vamos a una segunda pregunta. Acá está la pauta de corrección, ¿ya? Pero vamos a ir creando, en base a la pauta de corrección, las preguntas. Si tienen ahí en su cuaderno para apuntar, este segundo ejercicio es un ejercicio matemático, ¿ya? Que hay que hacer cálculos matemáticos, siempre en los ejercicios de microeconomía y macroeconomía, siempre, el 99% de los ejercicios, hay que hacer gráficos. Si es un ejercicio conceptual, gráfico. Si es un ejercicio matemático, aparte de hacer cálculos matemáticos y responder conceptualmente, gráfico. ¿Ya? Este es un ejercicio matemático, en el cual se da cierta situación de equilibrio inicial. Y en el ejercicio parte, dentro del enunciado, que no aparece acá, suponga que en un cierto mercado de un producto X,
este se encuentra en equilibrio a un precio de 15 pesos y una cantidad transada de equilibrio de 1000 unidades. O sea, en el ejercicio me están diciendo que en este mercado el equilibrio se produce a un precio de 15 y una cantidad transada, QSUE, de 1000 unidades. Esa es la situación inicial de equilibrio. ¿Ya? Me dan luego la siguiente información. Suponga que el gobierno decide aplicar un impuesto por unidad de 5 pesos. Con lo cual, se produce una nueva situación de equilibrio. Analice los efectos que se producen en el mercado de este producto. Cuando dice analice los efectos que se producen en el mercado de este producto, eso quiere decir que va a haber que determinar si es la demanda o la oferta la que se va a ver modificada. Y cuando lo hemos hecho, nosotros hacemos esa modificación en la gráfica y tenemos que determinar, como lo hicimos en la pregunta número 1 recién arriba, solo señalábamos precio de equilibrio P1 y luego variaba el precio de equilibrio P2, pero no habían datos numéricos. En este caso sí tenemos datos numéricos. ¿Ya? Tenemos que el precio de equilibrio es 15, la cantidad transada de equilibrio es 1000. ¿Ya? Y además, lo que hay que determinar es cómo afecta a los ingresos del productor, ¿ya? Y cómo afecta a los consumidores. Se sabe entonces que el impuesto que se aplica a la producción del bien que se está generando en el mercado es un determinante que afecta a la oferta. Si hubiese sido la demanda, es porque es un impuesto que afecta a los ingresos de los consumidores, que no es el caso. El impuesto que está aplicando el gobierno es un impuesto por unidad producida. Por lo tanto, sería un determinante que me afecta a la oferta. ¿Ya? Y como es un impuesto que se está aplicando, ¿cómo va a afectar a la oferta? ¿Positiva o negativamente? Negativamente, porque es la aplicación de un impuesto. ¿Ya? Ahora, si hubiese un impuesto aplicado originalmente, pero el gobierno decide incrementarlo, también va a afectar negativamente, de modo que en ambos casos la curva de oferta se desplaza paralelamente hacia la izquierda. ¿Ya? En cambio, si es que hubiese tenido un impuesto, pero el gobierno decide reducirlo o eliminarlo, entonces siempre afecta a la oferta, pero en ese caso afectaría positivamente la oferta, desplazándola paralelamente a la derecha. ¿Ya? Entonces ya sabemos que la aplicación del impuesto, ¿ya?, la va a afectar negativamente y se va a desplazar paralelamente hacia la izquierda. ¿Ya? Otro dato que me entregan, ¿ya?, para resolver el ejercicio es que me dicen que producto de este impuesto, ¿ya?, la nueva cantidad transada serán 800 unidades. Entonces, esos son los únicos datos que se entregan hasta el momento para este ejercicio. Entonces, ¿qué hacemos? Graficamos de color azul el equilibrio inicialmente, colocamos precio de equilibrio 15, cantidad transada 1000. Luego desplazamos la curva de oferta hacia la izquierda y colocamos, sin saber todavía ese 17, todavía no lo conocemos, un nuevo precio de equilibrio. Y en ese punto de equilibrio va a haber abajo una nueva cantidad transada de equilibrio. Como el dato que me entregaron fue que la nueva cantidad transada de equilibrio es 800 unidades, lo escribo ahí. Por lo tanto, mis incógnitas van a ser 12 y 17. ¿Cómo se determina?
A ver, un segundito. Otro dato proporcionado también. Aparte que la nueva cantidad transada de equilibrio es 800, me dicen que el precio que van a pagar, al cual les va a ingresar a los productores, va a ser de 12 pesos. Entonces, ese es otro dato que se proporciona acá, 12 pesos. Entonces, lo que hay que determinar es el 17. Si el precio al cual va a obtener sus ingresos los productores es 12, por lo tanto, el impuesto por unidad es 5, de modo que el precio que a los productores les ingresa es 12, 12 más 5, 17. Bien. Por lo tanto, como los productores, cuando le aplican un impuesto, normalmente ellos traspasan este impuesto al consumidor, 12 más 5, que es el impuesto, el nuevo precio de venta va a ser 17. Por lo tanto, el único dato que tuvimos que calcular fue 17. ¿Cómo se calculaba? Con el dato que me proporcionan de que el precio al cual les ingresa a los productores, el precio al cual les ingresa va a ser 12, neto de impuestos. Por lo tanto, si está neto de impuestos, le aplicamos a 12 el impuesto, lo incrementamos, porque es por unidad producida, lo incrementamos en 5 pesos. El nuevo precio de venta va a ser 17. Hay que calcular el ingreso neto de los productores. Hay que calcular la recaudación tributaria. Hay que calcular el sacrificio que hace el consumidor para el pago del impuesto y hay que calcular el sacrificio que hace el vendedor para el pago del impuesto. ¿Cómo se calcula? Veamos, el ingreso neto de los productores. La pregunta es, ¿cuánto ellos están vendiendo ahora, después de que se produjo este impuesto? El nuevo punto de equilibrio es la curva de oferta con rojo o prima. Y la curva de demanda no se ha visto afectada, por lo tanto es la misma. Por lo tanto, el nuevo punto de equilibrio es E'. El precio de venta al mercado es 17. Y la cantidad que ahora se están vendiendo, se está transando, son 800. De modo que, si se fijan geométricamente acá, se producen algunos rectángulos. Primero, el productor, ¿a qué precio está vendiendo su producción? A 17. ¿Qué cantidad? 800. Por lo tanto, sus ingresos brutos, ¿ya?, facturados, son multiplicar 800 por 17. Ese sería el ingreso bruto, para que sepamos, digamos. Una vez que se ha calculado el ingreso bruto, que entre paréntesis, para este ejercicio no lo están pidiendo, de esos ingresos brutos hay una parte, que es este rectángulo que está aquí, que es la recaudación tributaria. Fíjense, entre el precio de venta de los productores y el precio al cual les queda neto de impuesto, 12, esa distancia vertical que hay entre 17 y 12 es el impuesto por unidad. Entonces, esa distancia vertical de este rectángulo, multiplicada por la base, que es el número de unidades producidas, toda esa área que está aquí sería impuesto. Todo eso se lo lleva el papá fisco. Por lo tanto, el productor vende toda esta cantidad, todos esos son los ingresos brutos. Pero, llegado el día 12 o 19 del mes siguiente, tiene que enterar en arcas fiscales toda esa parte de sus ingresos que corresponde a impuestos. ¿Cuánto le va a quedar en términos netos a él, neto de impuestos? Pues es la cantidad que él vendió multiplicado por el precio venta neto, neto de impuestos. Por lo tanto, sus ingresos netos siempre van a corresponder al área del rectángulo que se forma aquí abajo, ¿no?, donde el precio neto intersecta la antigua curva de oferta. Toda esa área es el ingreso neto. Por lo tanto, el ingreso neto de los productores va a ser la cantidad que ellos producen y venden, 800 ahora, multiplicado por su precio de venta neto, 12. Por lo tanto, sus ingresos netos serán 9.600. ¿Cuánto es la recaudación tributaria? Bueno, lo que se lleva al fisco es
toda esta área que está acá. Se multiplica la cantidad de unidades vendidas por el impuesto por unidad, que es esta distancia vertical. El impuesto por unidad corresponde a 5 pesos por cada unidad producida y vendida. ¿Cuántas unidades se produjeron y vendieron? 800. Por lo tanto, la recaudación tributaria sería el número de unidades vendidas por el impuesto por unidad. 800 por 5, 4.000. Ahora, de este impuesto que está aquí, ¿cuánto corresponde a sacrificio del consumidor y sacrificio del vendedor? ¿Qué significa esto? Para saber cuánto es el sacrificio del consumidor y del vendedor, tenemos que comparar la situación actual con la inicial antes del impuesto. Fíjense que antes del impuesto, los consumidores pagaban un precio de 15 pesos por unidad. Y obviamente los productores, su ingreso total, ¿ya?, libre de impuestos sin tener que pagar impuestos, ellos vendían a 15. Por lo tanto, ese era el precio, el ingreso que tenían los productores, y a su vez eso era el gasto que tenían los consumidores. Pero ahora que el gobierno entró a escena y aplicó impuestos, el precio de venta subió a 17. De modo que yo tengo que comparar para saber cuál es el sacrificio de los consumidores, es decir, ¿cuánto pagan ellos ahora? 17. ¿Cuánto pagaban antes? 15. Por lo tanto, de su bolsillo, ahora los consumidores tienen que sacar, por cada unidad que ellos compren, tienen que sacar 2 pesos. Y esos 2 pesos por cada unidad comprada, ya la multiplicación de eso, es el monto del impuesto que ellos están enterando o están sacrificando para el pago del impuesto. De modo que el sacrificio de los consumidores siempre va a ser el área que está entre el precio que pagan ahora ellos menos el precio que pagaban antes, es decir, 2 pesos, multiplicado por el número de unidades que ellos están ahora comprando, 800. De modo que el sacrificio de los consumidores es la diferencia entre lo que ellos pagaban antes, 15, y lo que están pagando ahora, 2 pesos. 2 pesos por 800, 1.600. ¿Bien? Por lo tanto, de los 4.000 pesos que tiene como recaudación tributaria el gobierno, hay un aporte para esa recaudación tributaria por parte de los consumidores de 1.600. Veamos el caso de los productores. Los productores, ellos obtenían sus ingresos a partir de un precio de venta de 15. Pero ahora el precio neto al cual a ellos les va a ingresar es 12. De modo que la diferencia entre lo que ellos antes les ingresaba, 15, y el precio al cual ahora les ingresa, 12, ese diferencial, multiplicado por el número de unidades que se están vendiendo ahora, sería el sacrificio de los productores. 800, número de unidades vendidas, por la diferencia entre el precio que antes a ellos les enteraban y el precio al cual ahora ellos les ingresan. ¿Ya? 2 pesos por 800, 2.400. Por lo tanto, el aporte a la recaudación tributaria del gobierno por parte de los productores, sacrificio de vendedores o productores, 2.400. Obviamente, 2.400 más 1.600 corresponde a los 4.000 pesos que es recaudación tributaria. Es decir, esta área que está acá arriba es el sacrificio del consumidor. Y el área que está acá abajo es el sacrificio de los vendedores. La suma de ambos sacrificios conforma la recaudación tributaria del gobierno. ¿Bien? Acá estuve revisando la materia con respecto a elasticidades promedio, ¿ya? De acuerdo a la fórmula que aparece en el capítulo. En la prueba del próximo miércoles, cuando les pregunte algo de elasticidades, voy a dejar lo que es elasticidad promedio representativa de lado, ¿ya? Voy a preguntar solamente elasticidad porcentual, básicamente, que es la fórmula más sencilla para utilizar, ¿ya? La elasticidad porcentual.
Eso era todo con respecto a este ejercicio, ¿ya? Relativamente corto, pero hay que tener muy claro si cuando partimos de una situación de equilibrio inicial, ¿ya? Y el gobierno aplica un impuesto por unidad producida, siempre se va a contraer la curva de oferta, se va a desplazar paralelamente hacia la izquierda, ¿ya? Obviamente, si me dan los datos del equilibrio inicial, me tienen que dar de alguna manera alguna información adicional para yo poder encontrar el nuevo precio de venta y el precio, ¿ya?, neto del productor, ¿ya? Y para poder encontrar también la nueva cantidad transada. Aquí estos dos datos fueron proporcionados. P12 y cantidad nueva transada 800. Vamos a un tercer y último ejercicio tipo. Este ejercicio también es un ejercicio matemático y geométrico. La información es la siguiente. Suponga que en el mercado de un cierto producto, este se encuentra en equilibrio a un precio de P sub E 50 pesos. Y la cantidad Q sub E de equilibrio transada a este precio son 5.000 unidades. Y vamos a suponer que este mercado es el mercado de la leche, ¿ya? Bien, entonces tenemos la situación inicial de equilibrio en el mercado de la leche, en el cual el precio de equilibrio son 50 pesos por cada litro y la cantidad transada de leche en equilibrio son 5.000 litros, ¿ya? Punto aparte. El gobierno, después de un estudio efectuado, decide que la población debiese incrementar el consumo de leche a 7.000 litros, ¿ya?, como un bien esencial. Repito, el gobierno, después de un estudio efectuado, decide que la población debiese incrementar el consumo de leche a 7.000 litros. Para lo cual decide fijar un precio techo. Punto aparte. Determine lo que ocurre en dicho mercado sabiendo que la elasticidad demanda-precio es igual a -1 con barras de valor absoluto. Repito, determine qué ocurre en dicho mercado sabiendo que la elasticidad demanda-precio es igual a -1 con barras de valor absoluto y la elasticidad oferta-precio es igual a 1. La elasticidad oferta-precio es igual a 1. O sea, las elasticidades de la demanda y de la oferta son unitarias, ¿ya? Entonces, esa es básicamente la información. ¿Qué nos piden? Obviamente, determinar qué ocurre en dicho mercado, los efectos que se producen, ¿ya?, y efectuar el gráfico correspondiente. Bien, la gráfica. Partimos con nuestra gráfica con el equilibrio demanda y oferta, ¿ya? Ojo, cuando el gobierno fija precios, ya sea un precio más abajo que el de equilibrio o un precio más alto que el de equilibrio,
lo que está ocurriendo es que está cambiando el precio del bien en cuestión. No está modificándose ningún otro determinante, aparte del precio, que vaya a afectar a la oferta y la demanda, ¿ya? Por lo tanto, para este ejercicio, obviamente, como es el precio del bien en cuestión el que se está viendo modificado, en este caso, porque el gobierno decidió fijar un precio distinto al de equilibrio, entonces nuestras curvas de demanda y oferta no se ven afectadas, es decir, no se desplazan paralelamente a la derecha ni a la izquierda ninguna de las dos curvas. Por eso es que nuestra gráfica la hemos mantenido inalterada. Entonces, en la gráfica de oferta y demanda en equilibrio, en el punto en que ambas funciones coinciden, colocamos el punto E. Y para ese punto E hay un precio de equilibrio P sub E, que es el que nos dieron, 50 pesos. Recuerden que en el eje de la ordenada tienen que poner, ¿ya?, la P de precio. Y en el eje de la abscisa estamos indicando la cantidad Q. Entonces, a ese precio P sub E de equilibrio inicial de 50 se transan 5.000 unidades. Por lo tanto, las 5.000 unidades es Q sub E, nuestra cantidad de equilibrio. Estos datos que aparecen aquí en la gráfica, fíjense, no los tenemos. No los tenemos. Esos va a haber que calcularlos. ¿Qué tenemos? Las elasticidades, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar básicamente con dos fórmulas. Una, que es fuertemente la porcentual. Y la otra fórmula es la elasticidad de magnitudes. La elasticidad porcentual ya la conocemos. La de magnitudes, por favor, escríbanla. Elasticidad epsilon, elasticidad de P, o elasticidad oferta-precio, o demanda-precio, la fórmula es la misma. Eso es igual a delta Q partido por delta P por P1 partido por Q sub 1. Esa va a ser la fórmula para el cálculo de elasticidad cuando conocemos variación de magnitudes. Y recuerden que la elasticidad cuando conocemos variaciones porcentuales es epsilon igual a variación porcentual de la cantidad partido por la variación porcentual del precio. En este caso tenemos variación de magnitudes. Fíjense que aquí no nos dijeron en qué porcentaje se tiene que incrementar la cantidad transada de litros de leche. Solo nos dijeron 5.000 inicial y tiene que ser aumentado a 7.000. Obviamente, esto también se puede hacer con fórmula porcentual, porque basta con que yo determine en qué porcentaje se incrementó o se debiera incrementar el consumo de leche, como para saber, teniendo ese porcentaje, bueno, uso la fórmula de elasticidad porcentual. No hay ningún problema. Pero si quieren utilizar variación de magnitudes, utilizamos esta fórmula. Fíjense. Variación de magnitud en cantidad transada de leche. ¿Es aumento o disminución en el consumo que lo que espera el gobierno? Inicialmente se están transando 5.000, pero el gobierno quiere que se vendan y se consuman 7.000. Por lo tanto, la producción y la cantidad consumida debiese aumentar de 5.000 a 7.000. Por lo tanto, vámonos a determinar cuánto es el precio fijado y el precio de los productores. Veamos. Para saber cuál es el precio fijado, que sabemos que es un precio más abajo que el de equilibrio, siempre un precio techo que se le llama, es un precio fijado por el gobierno más abajo que el de equilibrio. ¿Por qué techo? Porque el gobierno de alguna manera asegura a los consumidores que ese será el techo en cuanto al precio que ellos van a pagar. No van a pagar un precio, los consumidores, más arriba que 30 pesos por litro. Por lo tanto, se llama precio techo. Siempre el precio techo es un precio que le conviene a los consumidores, ¿ya? Y está fijado siempre por debajo que el precio de equilibrio. En este caso no sabemos todavía que es 30, ¿eh? Pero le ponemos PD. PD porque es precio de demanda, precio de los consumidores, que le conviene a los consumidores. Ese es el precio fijado, que no lo sabemos todavía. ¿Cómo lo calculamos? Fíjense,
Para pasar del punto E a este punto, que no tiene letra, a este punto, tenemos que se forma un ángulo, perdón, un triángulo rectángulo. Fíjense, la altura y la base. La base de este triángulo rectángulo es la magnitud en que varía la cantidad. ¿En qué magnitud varía? En 2000 unidades, 2000 litros de leche. Por lo tanto, la fórmula me dice elasticidad demanda-precio. ¿Cuánto es? Me dijeron que era -1. Recuerden que el signo negativo tiene dos funciones. Una, indica la relación inversa entre la variable cantidad demandada y la variable precio. Y la segunda utilidad que tiene el signo negativo es que lo utilizo para cálculo matemático. En sí, el coeficiente de elasticidad siempre decimos con barras de valor absoluto, porque propiamente tal, la elasticidad no tiene un valor negativo propiamente tal. Solo lo utilizamos el signo negativo a propósito de que hay una relación inversa entre las variables para cálculo matemático. Por lo tanto, como voy a hacer un cálculo matemático, coloco el coeficiente de elasticidad 1 con el signo menos, para indicar, obviamente, que la relación entre las variables es inversa. Eso es igual a delta Q. El delta Q ya lo determiné. Siempre hay que identificar un Q1 y un Q2. El Q1 es la cantidad inicial a la cual se está transando en el mercado ya en equilibrio. El Q2 es la nueva cantidad que vamos a tener. La nueva cantidad en este caso son 7000 litros. Por lo tanto, Q2 menos Q1 me da 7000 menos 5000, 2000. Entonces, siempre es Q2 menos Q1. Y aquí en el delta P es delta. El delta P es P2 menos P1. Ya tenemos el delta Q, que es 2000, y lo ponemos positivo, porque es un incremento que se espera en la cantidad transada. Dividido por delta P. Yo sé que si estoy pasando de este punto y me estoy deslizando a través de la curva de demanda hasta este punto, ya tengo la base del triángulo. Me falta la altura, es decir, en cuánto debe disminuir el precio. Porque este dato no me lo dieron, me dijeron el gobierno fija un precio techo inferior al de equilibrio, pero no me dijeron de cuánto. Lo único que sí me dicen es que el gobierno con ese precio fijado techo quiere asegurar que los consumidores demanden 7000 litros. Pero esa variación de precios no la conozco, ese delta P de 50 tiene que bajar, pero no sé a cuánto. Por lo tanto, mi delta P es mi incógnita. De modo que en el denominador delta P queda como incógnita. Por P1. El P1 siempre es el precio de equilibrio. En este caso, P sub E, 50. Este sería mi P2. P1, entonces 50. Dividido por Q1. Y Q1, en el punto de equilibrio, es la cantidad inicial. Transada, 5000. Pongo 5000. Hago el cociente correspondiente, paso multiplicando al otro lado, dividiendo, y despejo el delta P. Al despejar el delta P, me da que es menos 20. Matemáticamente tengo que calculado que el precio de equilibrio, para que el gobierno fije el precio techo, debe ser un precio inferior en 20 pesos al de equilibrio. Por lo tanto, tomo precio de equilibrio 50 menos el delta P, que es 20, y me queda que el PD, el precio que le conviene a los consumidores, el precio que está fijando el gobierno, es 30. ¿Se fijan entonces? Para trasladarnos a través de la misma curva de demanda, porque está bajando el precio, tenemos que usar las elasticidades. La elasticidad, afortunadamente, tenemos el valor 1, menos 1 en este caso. Por lo tanto, tenemos un punto inicial y un punto final. Un punto 1, un punto 2. Se forma un triángulo, rectángulo, la base, para este caso la conocemos, pero la altura no la conocemos. Y es nuestra incógnita. La incógnita ya la dilucidamos y el precio debe disminuir en 20. Por lo tanto, me da que el precio techo fijado es 30.
Bien, ahora necesito determinar el precio al cual a los productores les conviene. Me explico. Ya sabemos que el gobierno fijó el precio en 30 pesos y los consumidores están asegurados de que si ellos pagan ese precio, ellos van a consumir 7.000 litros, que es lo que quiere el gobierno. Pero resulta que, por un lado, lo que quiere el gobierno después del estudio es que aumente el consumo de la leche. Obviamente los productores ante esta fijación de precios se ven perjudicados. Por lo tanto, el gobierno tiene reuniones con los productores de leche y sabiendo que la elasticidad de la oferta también es unitaria, en el fondo lo que hace el gobierno es preguntarle a los señores productores. Señores productores, yo quiero que ustedes produzcan 7.000 litros, que lo vendan a 30 pesos, digamos que los consumidores pagan 30 pesos. Mi pregunta es, ¿qué precio le conviene a ustedes cobrar para producir y vender 7.000 unidades de leche? Obviamente, los productores, para producir más, van a incurrir en mayores costos. Por lo tanto, si antes ellos producían 5.000 unidades en equilibrio y tenían ciertos costos que con un precio de venta de 50 pesos cubrían esos costos y además tenían cierta utilidad. Obviamente que ahora, al producir más litros de leche, sus costos se van a ver incrementados, de modo que obviamente el precio que a ellos les va a convenir va a ser un precio superior al de 50. Para saber geométricamente y matemáticamente cómo se determina ese precio que le conviene a los productores, llevamos las 7.000 litros de leche a la curva de oferta. Entonces, esto es lo que yo quiero, dice el gobierno, que ustedes produzcan. 7.000 litros, cantidad a producir o a ofertar, 7.000. Por lo tanto, la cantidad ofrecida la llevo a la curva de oferta y viajo verticalmente, con línea prepunteada, hasta la curva de oferta. Y aquí, con una regla, me voy con línea prepunteada hacia la izquierda hasta el eje del precio. Yo no conozco este valor. Al llegar acá, solo sé que este es mi P sub O, es decir, el precio de oferta, es decir, el precio que le conviene cobrar a los oferentes. El gobierno le dice, señores productores, el precio que ustedes determinen, no se preocupen, produzcan los 7.000 litros, cobren 30 pesos por cada litro. Los consumidores van a pagar 30 pesos. Por cada litro que ustedes vendan, yo les voy a subsidiar, ¿ya? De modo que ustedes ingresen un precio, a ustedes les ingresa un precio que a ustedes les conviene, que es P sub O. De modo que ese diferencial entre P sub O menos P sub D va a ser el subsidio por unidad. Yo no sé, repito, no sabemos todavía cuánto es el precio de oferta, lo tenemos que calcular. Solo sabemos cuánto es lo que el gobierno quiere que los productores generen, 7.000 litros de leche. Para saber y conocer ese P sub O, tenemos que hacerlo, el cálculo matemático, viajando geométricamente desde el punto E a través de la curva de oferta hasta ese punto que está acá. El punto E, en el fondo, es el punto 1, y este sería el punto 2. Por lo tanto, el viaje tiene que ser a través de la curva de oferta. El precio tiene que subir para los productores, el precio que les conviene. Por lo tanto, vámonos a la fórmula de elasticidad de la oferta, que es esta. Es la misma que la de la demanda. Pero la elasticidad oferta-precio es 1. Recuerden que la relación entre cantidad ofrecida y precio es directa, por lo tanto, el signo que le ponemos al coeficiente de elasticidad oferta-precio es positivo. Delta Q, la variación de la cantidad, sabemos que se debe incrementar de 5.000 a 7.000, por lo tanto, Q2, 7.000, menos Q1, que es 5.000, serían 2.000 unidades de leche. Delta P, no lo sabemos, solo sabemos que se va a incrementar de P sub E, que es 50, a P sub O, que no lo sabemos. Este va a ser el nuevo precio y este es el precio antiguo. Por lo tanto, el delta P es mi incógnita, no lo sé. Por el precio inicial, P1. ¿Cuál es el precio inicial? ¿Desde qué punto estamos partiendo? Desde el punto E. Ese es mi precio inicial, desde el punto en que yo parto. 50 es mi precio inicial. Ahí está. Cantidad inicial del punto inicial. El punto inicial donde estoy comenzando a viajar hacia arriba es el punto E. La cantidad inicial asociada,
5.000. Por lo tanto, pongo Q sub 1, 5.000. Hago las multiplicaciones, divisiones, pasos para allá y para acá, y despejo el delta P. Y me da que delta P es 20. Eso quiere decir que el precio de equilibrio 50 le tengo que aumentar en 20 pesos, perdón, y llego a que el P sub O es 70. Ahí está, 70. Entonces ya encontramos el P sub O. Ya tenemos configurado entonces nuestra gráfica. Y tenemos que ver qué es lo que va a ocurrir en este mercado. Primero, lo que tenemos que hacer entonces es calcular el subsidio por unidad. Hay una fórmula para calcular el subsidio por unidad, que es muy sencilla, viendo el gráfico. El subsidio por unidad, en el fondo, lo que hace el gobierno es que geométricamente esta altura, entre el P sub O y el P sub D, todo esto es lo que subsidia el gobierno a los productores, porque a los consumidores les asegura un precio de 30. Y a los productores les asegura que el precio que a ellos les conviene, eso los va a pagar. De modo que el subsidio por unidad, en este caso, fíjense, P sub O menos P sub D, 70 menos 30 es 40 pesos. Por lo tanto, la fórmula, anótela en su cuaderno, para calcular el subsidio por unidad es P sub O menos P sub D, siempre. En este caso, precio que le conviene a los productores, 70 pesos. Y el precio que le conviene a los consumidores, que es el fijado por el gobierno, 30. La diferencia, 40. Entonces, el subsidio por litro, en este caso, es 40 pesos. Hay otras cosas que podemos hacer, es obtener, por ejemplo, anoten un poquito más abajo de ese cálculo del subsidio por unidad, determinemos a continuación el ingreso bruto de los productores, o el ingreso total. Calculemos también el gasto total de los consumidores. O sea, ya tenemos primero lo que vamos a calcular a continuación, es el ingreso, perdón, el ingreso total de los productores, o ingreso bruto. Luego vamos a calcular el gasto de los consumidores. Y finalmente podemos calcular el gasto del gobierno. El gasto del gobierno por concepto de subsidio. ¿Cuánto tuvo que desembolsar el gobierno para poder subsidiar a los productores? Veamos. El ingreso total o ingreso bruto de los productores va a ser el precio P sub O, anótenlo por favor, ingreso total es igual a P sub O por Q sub D. Geométricamente veamos. El precio que cobran los productores, 70 en el fondo. Ellos van a cobrarle a los consumidores 30, pero el gobierno les va a bonificar 40, por lo tanto, en definitiva, el precio al cual le va a ingresar a sus arcas a los consumidores va a ser a un precio de 70, por lo tanto, el P sub O serían 70. ¿Cuánta cantidad es lo que ellos en definitiva están produciendo y vendiendo? 7.000 litros. Por lo tanto, multiplicamos P sub O 70 por Q sub D 7.000, ¿ya? El producto de esa multiplicación va a ser el ingreso total de los productores de leche. A continuación, ¿cuánto es el gasto de los consumidores? Escriban como fórmula, por favor. Gasto consumidores es igual a PD por QD. PD por QD. Veamos en la práctica. El precio al cual pagan los consumidores al comprar la leche es un precio de 30 pesos. PD igual 30. Entonces, 30 multiplicado por la base de este rectángulo, 7.000, eso es lo que ellos en el fondo están comprando ya. 7.000 litros y están pagando 30. Por lo tanto, el producto de 7.000 por 30 va a ser el
gasto total de los consumidores. Y corresponde al área que está acá abajo, el área en la gráfica que está aquí abajo. Esta área es el gasto total de los consumidores. El área total de este rectángulo que está aquí, esa área total, cuya altura es 70 y cuya base es 7000, toda esa área es el ingreso de los productores. Y finalmente, el gasto de los consumidores, perdón, el gasto del gobierno, perdón, gasto del gobierno, pongan como fórmula G, gasto gobierno va a ser igual a subsidio por unidad, o S sub U, subsidio por unidad, por Q sub D. Esa es la fórmula. GG, o gasto gobierno, es igual a S sub U, subsidio por unidad, multiplicado por QD. Por lo tanto, geométricamente hablando, corresponde el gasto del gobierno, es lo que desembolsó para subsidiar a los productores. Corresponde a la altura de este rectángulo, multiplicado por la base. La altura del rectángulo, como vimos en la fórmula, es S sub U. 40, 70 menos 30, 40. Entonces, 40 multiplicado por 7000 me da el gasto del gobierno. ¿Ya? Gasto del gobierno, entonces, es el producto entre 70 por 7000. Perdón, 40 por 7000. Y como última fórmula, siempre, ingreso productores es igual a gasto consumidores más gasto del gobierno. Repito, ingreso productores, que es toda esta área que está acá, va a ser igual a la suma de las dos subáreas. Va a ser el ingreso de los productores igual al gasto de los consumidores más el gasto del gobierno. ¿Ya? Eso sería con respecto a estos tres tipos de ejercicios que quise ver hoy día, que es más o menos el estilo de pregunta que les voy a hacer en la prueba de cátedra, ¿ya? Aplicando, en la primera pregunta, aplicando los conceptos asociados a determinantes de la demanda y de la oferta. ¿Cómo afectan los determinantes a la demanda o a la oferta? Y cómo se modifica el equilibrio. ¿Ya? El segundo caso, el caso que el gobierno fijase un impuesto o aplicase un impuesto. Y el tercer caso, en el caso que el gobierno fijara un precio. ¿Ya? Ojo, en este caso, en este ejercicio, el gobierno fijó un precio techo. Otra cosa podría haber sido, o podría ser, por ejemplo, en la prueba del miércoles, que el gobierno fije un precio piso. ¿Ya? Un precio piso. Este precio, repito, precio fijado techo, también se le conoce como un precio máximo, ¿eh? como sinónimo, precio techo o precio máximo. La otra posibilidad es que el gobierno, en vez de fijar un precio por debajo del equilibrio, fije uno por arriba. Supongamos aquí en 70. Si el gobierno decide fijar un precio piso, a ese se le llama precio piso, o precio mínimo. Siempre el precio piso o el precio mínimo será un precio fijado por el gobierno por sobre el precio de equilibrio. Ya, entonces, si es que el gobierno fija un precio piso, un precio mínimo, ustedes lo ponen por sobre el precio de equilibrio. Supongamos que el gobierno le diga que es 70, bueno, ponen que es 70. ¿Ya? Y ocurre exactamente lo mismo que nosotros hicimos recién. ¿Ya? Tenemos qué cosa. El precio piso va a ser nuestro precio PSUO, que es el precio que le conviene a los productores. Por eso el gobierno, en algunos tipos de productos que el gobierno necesita que se genere más producción, ¿ya? Obviamente puede incentivar al productor, no solamente fijando inicialmente un precio techo, sino que puede incentivarlo fijándole un precio piso inmediatamente por sobre el precio de equilibrio. Con eso va a perjudicar a los consumidores. Pero de la misma manera que lo hizo en este ejercicio,
en vez de subsidiar a los productores, subsidia a los consumidores. ¿Bien? Y se coloca el precio más arriba y luego se viaja de la misma manera para encontrar el precio de abajo. Tal como lo hicimos nosotros de abajo hacia arriba, se hace el cálculo de arriba hacia abajo. ¿Sí? La forma de hallar es a través de las elasticidades. ¿Cómo podemos viajar a través de las curvas y encontrar esos precios, esas cantidades que no las sabemos? Bueno, es fácil. Lo podemos hacer viajando a través de la demanda, pero cuando viajamos a través de la demanda, no olviden utilizar la fórmula elasticidad demanda-precio. Y si necesitan viajar hacia acá, a través de la oferta, hacia abajo o hacia arriba, utilizan el coeficiente de elasticidad oferta-precio. El de la demanda hacia acá arriba o hacia abajo, elasticidad demanda-precio. Es la forma de poder conocer nuevos precios o nuevas cantidades viajando a través de las curvas con las elasticidades. Dudas, consultas. Yo sé que esto igual hay que madurarlo un poquito, ver, revisar el ejercicio, pero repásenlo, véanlo. Yo se los voy a subir ahora. Son las 7, pasadito las 7:15. Como a las 8:30 ya se los voy a tener la grabación de esta clase arriba en el aula, más estos ejercicios. ¿Ya? Dudas, consultas, por lo menos por de pronto que tengan. ¿O están más o menos claros? Sí, más o menos. Hay que practicarlo otra vez, pero ahí cuando usted lo suba, se vuelve a ver y repasar. Perfecto. Y las dudas que les surjan una vez que ya revisen nuevamente el video, revisen el ejercicio, lo vayan resolviendo, las dudas que les asalten, mándenme un correo, háganme las consultas y yo les voy a ir respondiendo. Adicionalmente, voy a hacer una clase que yo creo que el lunes les voy a avisar, lo más probable que el día martes, no sé si probablemente 20:30 o 20 horas, hacer una hora nada más. Para aquellos que puedan solamente conectarse, yo les voy a enviar el día lunes la invitación. Y si no pueden, lo hacen a las 23 horas, ya va a estar arriba esa grabación del día martes, va a estar arriba con más ejercicio. ¿Ya? Que el martes tenemos un control, profesor, de 7 a las 7 de la tarde. Sí, Marcia, no, ningún problema. Usted haga su control tranquilita y si termina como a las 11 de la noche el control o hasta el otro día, en algún momento después de ese control, si le queda un poquito de tiempo, suba al aula. Al aula va a estar la grabación de ese día martes. ¿Ya? Súper. Y también el ejercicio también lo voy a subir al aula, el que veamos el día martes. Genial. Bien, chicos, entonces, si no tienen mayores dudas, por lo menos por ahora, yo sé que hay que profundizar, si igual hay dudas, cómo resolverlo, hay que profundizar, repasar, pero esto ya no va a resolver todas sus inquietudes respecto a la materia y de los ejercicios cuáles sean. Profesor, Sí, cuando suba esta prueba, en el fondo, sí, va a venir con las preguntas también, ¿cierto? va a ir Porque con aquí las habían preguntas. ejercicio que no Sí. estaban las preguntas. Entonces, Sí, ahora no están, pero les voy a subir las preguntas. Les voy a subir las preguntas y la pauta, cosa de que sepan qué se está preguntando y cómo responder. Ok, gracias, profe. Si no, no hay problema, Nicolás. Vale. Bien, chicos, entonces, chicas, estamos en contacto. Y mañana que les vaya muy bien en las votaciones, es decir, puedan ir sin ningún contratiempo, ejerzan su derecho, esta es la oportunidad, ¿ya? Sea cual sea su opción, pero háganlo con toda claridad, convicción y gusto, porque la verdad que oportunidades como esta son históricas y hay que aprovecharlas. ¿Ah? Así que les vaya muy bien y tengan un buen regreso a casa también después de las votaciones. Igual usted, profesor. Igual, profe. Ok, estamos en contacto. Sí. Chao. Hasta luego, profe, Chao, que le vaya profe, que bien. esté bien. Profesor, gracias. Adiós. Nos vemos, adiós.